Bienvenidos amigos de YouTube. Hoy vamos a platicar de un propaganda, digámoslo de alguna manera, de un tema que me ha llamado mucho la atención por cómo se maneja en parte de las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que circula en redes información sobre los logros que ha tenido este gobierno. Y uno se pregunta, ¿realmente habrá tantos logros? Porque me mandaron una lista de 80 y tantos, misma que voy a compartir con usted para que se dé una idea de qué es lo que dice la gente que defiende al señor presidente. Y dicen que somos despistados los que no conocemos todos estos logros. Y entonces nos hacen una lista de logros y si usted me permite, comenzaré por el primero. Dice que hay una nueva ley para juzgar a los servidores públicos aún con el fuero. Esto es mentira. No hay una nueva ley para juzgar servidores públicos con fuero y particularmente no se puede aplicar al presidente de la República, porque para hacerle un juicio al presidente de la República hay que pasar por un juicio político y para ello se requeriría apoyo en el Congreso, cuando en el Congreso tiene mayoría Morena, particularmente en el Senado de la República. Por lo tanto, esto es una mentira para engañar al pueblo bueno, al pueblo inocente, que no tiene la más remota idea de cómo funciona el juicio político al presidente y engañan a la población. Presumen que es un logro colocarse como el primer socio comercial con el país más capitalista. Momento. El logro es de Carlos Salinas de Gortari. Andrés Manuel criticó durante todos sus 18 años de campaña el Tratado de Libre Comercio para llegar a la presidencia y aceptar ceder beneficios a quién, a Trump. Trump se adornó porque modificó el Tratado de Libre Comercio, lo convirtió en el TEMEC, favoreciendo más a Estados Unidos y perjudicando a México. Así que me disculpan, pero no es un beneficio del presidente López Obrador. Hablan de la creación del Tianguis del Bienestar. Este tianguis establece que artículos decomisados en aduanas se van a regalar al pueblo bueno y al pueblo pobre. Yo no me atrevería a decir si es bueno o malo, habría que ver si es legal de regalar artículos decomisados, pero entra dentro de la lógica de Andrés Manuel de regalar lo que no es suyo. Hablan también de que existe un proyecto constitucional de aumentar los productos de la canasta básica. Imagínense ustedes la burrada que están diciendo. En la Constitución se establece que hay que aumentar los productos de la canasta básica y de esa manera lograr el aumento del salario mínimo. Simplemente esto es una soberana tontería y no vale ni siquiera la pena verlo, analizarlo, pensarlo, porque no tiene nada que ver con algún beneficio para la población. Una vez que encuentre mi mouse, veré de borrar el punto 4. El punto 5 dice, por el proyecto constitucional, estabilidad del peso mexicano. Me van a disculpar, defensores chairines de la 4T, pero la estabilidad del peso mexicano se debe precisamente a la independencia y al mandato que tiene el Banco de México, mismo que ha sido atacado brutalmente desde el púlpito presidencial porque se quiere adueñar incluso de las reservas. Así que la estabilidad del peso de mexicano no tiene nada que ver con Andrés Manuel, no es mérito, no lo presuman, por favor, no engañen a la gente. Mencionan que la gasolina aumenta un peso en 3 años y que con Peña subió 10 pesos en su sexenio. Exactamente. Eso que hizo Peña fue patriota, empezar a vender la gasolina a precios reales. Y ahora el
señor presidente de la República, que afirmó en su campaña que vendería la gasolina a valores reales, resulta que no lo ha hecho. El presidente de la República lo que está haciendo es cargarnos 5, 6, 7 pesos de impuestos en cada litro de gasolina. Alegó, peleó y discutió en contra de el IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicios, a la gasolina, y resulta que el señor ahora se le ocurre afirmar que es un mérito suyo que no aumente, por el amor de Dios, y debía de haberla bajado nada más con quitar el Impuesto Especial de Producción y Servicios, no sean mentirosos. Hablan que es un mérito el programa del gas del bienestar, que competirá con monopolios y de esa manera va a vender el gas a precios razonables. No, señores, no va a competir con monopolios. Ya aumentó el gas en la Ciudad de México, el gas bienestar, porque aumenta y baja con precios internacionales y nos está costando a todos los mexicanos toda esa infraestructura. Si en algún momento vende el precio del gas por debajo del precio de mercado, lo vamos a pagar todos los mexicanos. No es un beneficio para México ni es un mérito de López Obrador. Es una actitud populista y mentirosa. No se dejen engañar. No, hombre, esto no tienen cuate. Hablan de que eliminó las partidas secretas, 2,000 millones de dólares, claro, y ahora tiene una partida secreta de 4,500 millones de dólares o 90,000 millones de pesos, como lo quieran ver. Precisamente por eso los estados morenistas regresan dinero a la federación, para regresarle dinero de todos los mexicanos, de los veracruzanos en particular, cuando regresan del dinero que es para Veracruz, para que el señor presidente lo use discrecionalmente, 90,000 millones de pesos. No invente, no invente. Presumen que ahorra 10,000 millones de pesos en publicidad. No es cierto. Los ahorros que ha tenido el gobierno de México, acorde a la información de la Secretaría de Hacienda, en función de gastos que se realizaban en sexenios anteriores, no superan los 735 millones de pesos. Así que esto es una enorme, brutal mentira. Pero vamos a suponer que fuera cierto. ¿A dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos ahorros? Están tirados a la basura en otra cosa, porque no me va a decir usted que ya tiene mejor atención por parte de los servicios del gobierno. Ya es más fácil hacer un trámite por internet, más fácil sacar un pasaporte, acaba de aumentar, mejores servicios en los consulados en el extranjero. Nada de eso es verdad. Todo esto es una enorme y brutal mentira, porque esos ahorros no se han visto en ninguna parte. En beneficio de usted no hay más medicina, no hay más médicos. Acuérdese que corrieron a muchos médicos cuando llegaron. Tiene mejores carreteras, hay mejor seguridad. Por favor. Por la recuperación de la refinería Deep Park. Chairo tenía que ser, es Deer Park. 50% mexicana y que no reportaba ganancias a Pemex, eso es falso. Las ganancias de la refinería Deer Park se iban a la subsidiaria Pemex Internacional. No recupera nada porque no era de mexicanos. El 50% siempre fue de Shell y la vende ahora porque ya no le resulta tan rentable. Pero no es cierto que se recuperan 786 millones de dólares. Tampoco. Todavía ni siquiera es propiedad de México la refinería, porque todavía no se ha pagado. Así que ahora es una empresa 100% mexicana. No es cierto. Lo será. Dejen de mentir, chairines, por favor. Por la recontratación con los penales, ya que tenían ganancias jugosas otorgadas por Calderón, se ahorraron 10,000 millones de pesos. Recontratación con los penales. ¿Ha oído usted hablar de que recontraten penales, por el amor de Dios? Qué bárbaro. Sigue habiendo los mismos negocios de siempre. Unas cuantas empresas corruptas atienden los servicios de alimentación de los penales
y cobran carísimo, incluido Veracruz. Por la recuperación del capital de agronitrogenados, 200 millones de dólares. Queridos chairines, Ancira se peló a Estados Unidos y no recuperaron ni un peso. Pero esto lo lee la gente y creen en su absoluta ignorancia e incapacidad de investigar si es verdad o no en lo que dicen. Se aprovechan del ignorante pueblo mexicano y les hacen creer que esto es verdad. Y si tú te lo creíste, querido amigo, pues entras dentro de la categoría de ignorante, ni modo. Dice que la nueva ley a la Suprema Corte de Justicia, donde aplica la ley de remuneraciones, pues no, aplica con los nuevos, con los viejos, ¿no? Porque es un poder independiente. Dice que le quitaron o modifican contratos ventajosos a empresas extranjeras en la ley de hidrocarburos. No ha habido una ley de hidrocarburos. Apenas hay una reforma eléctrica que se convierte un poquito en reforma energética que va a perjudicar mucho a los mexicanos. Así que esta es otra mentira. Crecimiento pronosticado del 6.5 para el 2021. Ya no, ya no. Ahora el crecimiento pronosticado para el 2021 es nada más y nada menos que 5.5% y va para abajo porque ya en agosto, en lugar de crecer, decrecimos un 1%. ¿Por qué? Porque ni con el rebote no le da a la economía por la falta de inversión, porque el señor presidente ha ahuyentado la inversión. La iniciativa de la nacionalización del litio, perdónenme señores, pero esto no es iniciativa de Morena. Todos los bienes que hay en el subsuelo mexicano son propiedad del Estado y el Estado decide concesionarlos o no. Es decir, no hay ninguna recuperación de algo que ya el Estado tenía por propio. Por la iniciativa presentada por Martí Batres para eliminar plurinominales. No pasó. ¿Cuál es el mérito de AMLO? Ni Morena votó a favor. Qué ganas de agarrar de tontos a sus seguidores y qué ganas de los tontos de creerles. Esto sí estoy de acuerdo. Que el salario mínimo no puede aumentar menos que la inflación, sí es un mérito de la 4T. Lamentablemente miden la inflación sobre una canasta de productos básicos, sino sobre la realidad. Y como ya hemos visto en el Baldón, la inflación real anda en el 18% y el INEGI la está midiendo en el 6% porque mide ciertos productos que el propio gobierno controla. El proyecto hídrico es cierto, está bien, falta que lo lleven a cabo. Así que no sabemos ni sí o ni no. Por la eliminación de los servicios de salud a funcionarios públicos. Bueno, ya vimos que al presidente y a su familia la atienden en hospitales privados, pero supongo que ellos pagan, ¿no? O saldrá de la partida secreta de 90,000 millones. Atacar a los factureros, totalmente de acuerdo. Proveer de vacunas de COVID a la población sin endeudar, totalmente falso. En primer lugar, llevamos al 53% de la población de México con esquema completo. Estamos muy lejos todavía, mucho, muy lejos de lo que se necesita. Y se pidieron cuatro créditos al Banco Mundial con el pretexto del COVID. Eso que no han endeudado, que no se los crean. Por la ley para la no evasión de impuestos. Señores, no hay ninguna ley para la no evasión de impuestos. Siempre se ha perseguido la evasión de impuestos. No sean ignorantes, por favor, que de veras dan pena, ¿eh? Dan absoluta pena cuando argumentan estas cosas. La recaudación fiscal en aumento es cierto, un gran mérito de la directora del SAT. El aumento al doble de los adultos mayores. Ahí yo quisiera preguntar si fue al doble porque ahora les pagan bimestral o si realmente aumentó al doble la pensión, porque que yo sepa no ha aumentado al doble. Becas a estudiantes como nunca es falso. Se han perdido infinidad de becas y más que nada los becarios del CONACYT podrán informar todos los que estaban estudiando en el extranjero y que los dejaron colgados de la brocha. Ahora hay menos becas que en el sexenio de Peña, así
así que no engañen. Apoyos a discapacitados ya había en sexenios anteriores. El apoyo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que la propia auditoría de la Federación mencionó y dijo que era un fracaso, que no tenía reglas y que había una robadera brutal, y lo presumen los chairos, por el amor de Dios. Me estoy yendo rapidito porque son muchas y de una vez hay que ir desmintiendo las mentiras de estos años, señores. El programa Sembrando Vida ha sido otro fracaso. ¿Por qué lo digo? Porque no reforestado el 1,000,000 de hectáreas, no hay árboles frutales y maderables, no es cierto. Y han deforestado una cantidad enorme, pero enorme, de este, hectáreas de terreno para entrar al programa de Sembrando Vida. Yo creo que es uno de los mayores fracasos del sexenio. Que bendito sea Dios, al mexicano no le importa la ecología, no le importa que le destruyan su país, no le importa que le destruyan el medio ambiente. Mientras le den atole, está feliz. Construcción de carreteras de pueblos marginados con mano de obra del pueblo sin intermediarios. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Si hemos visto cómo se han destruido esas mismas carreteras, no tienen vergüenza. Pero bueno, eso lo manejan como un engaño. El aumento al salario mínimo en el 31 es correcto. Quitar aviadores inútiles de muchas dependencias. Pues eso de que eran aviadores, yo todavía tengo mis dudas, ¿eh? Porque corrieron a mucha gente que sabía y metieron a mucha gente de Morena, que no tiene ni la menor idea, pero ni la mínima idea de cómo se trabaja. Es decir, ahora están las dependencias llenas de gente que no sabe qué hacer en su puesto y que por lo tanto no lo cumple. Por lo tanto, si hay aviadores, ahora hay más, definitivamente. Limpiar las dependencias de corrupción. Permítanme esbozar una leve sonrisa, señores. ¿O usted ha visto una baja en la corrupción? A nivel internacional, donde se mide la corrupción, una y otra vez hemos visto que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay menos transparencia, hay más corrupción y hay mayor desvío de recursos públicos. Eso es innegable. El que diga lo contrario no tiene idea de lo que está hablando. Hablan de crear una Guardia Nacional, cuando el hombre siempre prometió que sería civil la vigilancia, las acciones policiales, y ahora resulta que la Guardia Nacional está llena de soldados. Ese no es un mérito ni es un logro, es una desgracia para el país. Crear el INSABI, con la característica de la gratuidad a Chihuahua. ¿A poco el seguro popular cobraba? Y déjeme decirle otra cosa que es más grave todavía. 32 millones de mexicanos dejaron de tener servicios médicos con la creación del INSABI. De ese tamaño fue la desgracia del país. Dicen que el Tren Maya dará empleo a 1,8 millones de personas. No es cierto. El Tren Maya es un fracaso económico. Ni en 50 años se va a recuperar la inversión y difícilmente va a crear más allá de 100,000 empleos en la zona en los próximos 5 años. Libertad de expresión como nunca, me perdonan mis queridos chairines, pero esa es otra gran mentira, por una razón básica. Siempre hemos tenido libertad de expresión. Quitar las pensiones a expresidentes, creo que nada más a Fox, porque del resto ninguno la recibía. La ley de remuneraciones, ¿saben qué se logró con esa ley? Tener gente incompetente, gente inútil, gente que prefiere un mal salario en un puesto, y la gente competente que podía servir a México ya se fue a otro lado donde le pagan mejor. Así que me disculpan, pero no es ningún mérito, es desgraciar al servicio público. Ya les expliqué al principio que la firma del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos no trajo soberanía energética, al contrario, sometió más a México a estos dos países.
La ley de amnistía no es ningún logro, señores, por una sola razón. Tiene tiempo y no ha servido de nada. Siguen las cárceles llenas de inocentes y sobre todo llenas de pobres. Ataque al huachicol como nunca, sí, claro. Acabamos de ver la explosión en Puebla. Ya ni se habla del huachicol, ¿saben por qué? Por una razón básica, porque sigue ahí y ya no quieren que se recuerde que es un fracaso lo que el gobierno prometió, lo que AMLO dijo que iba a combatir y que ahora protege en estados gobernados por Morena. Quitar monopolios en las farmacéuticas, según esto que vendían a sobreprecio. Hombre, qué gran logro. ¿Y saben qué se logró con eso? Dejar a la población sin medicinas. Es cierto que en años anteriores y en gobiernos anteriores faltaban las medicinas, pero ni comparación. Ahora faltan mucho más, así que me van a disculpar, pero no es un logro, es un fracaso, porque no supieron surtir. Inútiles. Y se están muriendo mexicanos por culpa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eliminar el Consejo Promotor de Turismo. Ah, caramba. Nada más que saben que se ha caído el turismo en el país y ahora que está volviéndose a la normalidad, no se recuperan ni los servicios ni los recursos. Surtir de fertilizantes y semillas certificadas al campo. No me consta. Lo que sí me consta es que en Guerrero entregaron fuera de tiempo maíz y el maíz curiosamente llevaba gorgojo, porque la 4T como buena corrupta le compra a sus amigos y les compra destiempo y les compra materiales podridos, semillas podridas, porque se trata de hacer negocio, no de ayudar al pueblo. Esto de que no se endeuda el país aún con pandemia, de veras que me da pena pensar que tanta gente crea eso, después de que ha endeudado al país con más de 1.5 billones de pesos en lo que va del gobierno el señor. De 10 a 11.5 billones aumentó la deuda. Esto de estímulos a los empleados del sector salud, a las pymes y habilitar 320 hospitales abandonados. Hoy compartí en yo tengo pyme y no he tenido estímulos, más que un apoyo al principio de la pandemia y nunca más. Yo no he visto estímulos. Y tengo una serie de hospitales señalados que se inauguraron hace un año por el señor presidente, pero todavía no funcionan porque no tienen equipo, no tienen médicos, no tienen electricidad, pero ya los inauguró el señor presidente. Su propio equipo lo agarra de tonto y lo engaña. Construcción de una refinería y habilitar otras 6. Bueno, pues hasta la fecha nos estamos muriendo, ahogando en combustóleo de mala calidad que no se puede vender. No le ha puesto coquizadoras a ninguna para poder quitarle el azufre al combustóleo y apenas empezaron con Tula. La construcción de la refinería todavía yo no estoy de acuerdo que sea un beneficio para el país cuando todo mundo está contra los combustibles fósiles y deberíamos de estar creando una infraestructura de electrolineras en todo el país, promoviendo la producción de más y más electricidad para que cuando llegue el cambio, que está llegando paulatinamente, pero viene muy rápido, haya cómo surtir de electricidad a los vehículos en todo el país y no lo hay, porque el señor presidente, Rocío Nale, Bartlett y el agrónomo viven en los años 70 del siglo pasado. Este tren del istmo que señalan, donde se creará un puente interoceánico, se construirán 8 parques industriales y quizá todavía les faltó, porque aquí habría que presumir también el hecho del, bueno, no, lo dejamos así, está bien, la carretera, que también va a ser muy útil. Yo creo que ese va a ser la única obra faraónica del sexenio que vale la pena, que es digna de aplaudir. Va a ser ese corredor interoceánico, le va a generar mucho dinero a México y es el único gran logro que creo tendrá el señor presidente de la República trabajando para México. Lo demás va a ser un fracaso, empezando por la economía, que en 2024 no vamos a tener una economía del tamaño de la de 2018, va a ser más pequeña porque el mal manejo económico del país.
En el 52, contratación de médicos y personal de enfermería como nunca. Qué pena me dan chairines. Pregúntenle en cualquier hospital. Corrieron médicos y enfermeras al por mayor. Donde quiera faltan médicos y enfermeras. No se crean las mentiras. Estas becas a 3,000 médicos para capacitarse en el extranjero, a muchos los mandaron a Cuba, donde la medicina está bastante peor que acá, donde no hay equipos modernos como acá y donde no se pueden capacitar. Por lo tanto, 3,000 médicos, la gran mayoría no salió a ningún lado por lo mismo. No es cierto que ha demandado a las empresas extranjeras productoras de energía que venden la electricidad a sobreprecios descarados. Es más, déjenme decirles, queridos chairos engañados y mentidos, las empresas extranjeras reciben, entregan electricidad a un 25% del costo que tiene Comisión Federal de Electricidad. Si Comisión ha tenido utilidades o pérdidas pequeñas, ha sido gracias a estas empresas extranjeras que le venden barato para que Comisión nos cobre caro. Mencionan que evidenciar la corrupción de la Suprema Corte. Perdón, chairines, pero a ustedes les gusta el chisme. Evidenciar no sirve de nada. Lo que hay que hacer es denunciar con pruebas. La mañanera se ha vuelto el chisme más grande de México, el lavadero más grande de México. Y hasta la fecha, lamentablemente, no hay resultados. No hay un solo corrupto denunciado con pruebas del aeropuerto de la Ciudad de México que le dio en la torre este señor perdiendo 300,000 millones de pesos para el país. No es cierto que hubiera corrupción en las guarderías infantiles, porque si la hubieran denunciado y no tienen ninguna prueba. No es cierto que hubiera corrupción en los fideicomisos, porque tampoco hay denuncia ni pruebas. A ustedes les encanta el chisme y le creen a un viejito argüendero y chismoso que se para en las mañanas en las mañaneras, pero es un tremendo mentiroso que no tiene pruebas y por eso tiene otros datos que solo existen en el mundo del chisme y en la imaginación. Dicen que es un logro esclarecer la verdad histórica del caso Ayotzinapa. No me digan, ¿y cuándo la esclareció? Porque al día de hoy siguen basados en, en este asunto de la verdad histórica, siguen con lo mismo, no ha habido versiones diferentes y no ha resuelto nada. Vigilar y auditar el gasto de los gobernadores. El gobierno federal solo puede auditar mediante la Auditoría Superior de la Federación un porcentaje del gasto federalizable. El gasto que no es federal que hacen los gobernadores no lo revisa la federación. Y es mentira. Pues la mejor prueba la tenemos en Veracruz. Vean el nivel de corrupción que tenemos en el estado y no pasa absolutamente nada. Dice que disminuyeron el gasto de publicidad con respecto a Peña Nieto. Perdón, está bien, puede ser, no lo sé, pero pues tampoco es gran cosa un 5%. Creación de 100 universidades públicas Benito Juárez. Pues también viven en el mundo de la imaginación, porque en realidad no existen. Algunas existen con una o dos carreras, pero no más de 10 y en planteles prestados. Así que no mientan. Muy bien. Apoyo a madres solteras, la verdad desconozco, pero debe de haber, porque siempre ha habido apoyo a madres solteras. Apoyo a instituciones escolares sin intermediarios. Pues perdónenme, pero siempre ha habido apoyo a instituciones escolares. Bueno, yo me acuerdo cuando Dante apoyó a muchísimas escuelas, vía patronatos escolares, así que no es ninguna novedad. Congelar cuentas de la corrupción y de los cárteles. ¡Oh, oh, oh, oh! No ha habido gobierno más amigo de los cárteles que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo no he visto a quién le ha congelado cuentas de corrupción. Porque si todo era corrupto en el sexenio de Peña Nieto, en el de Calderón y en el de Fox, pues debería de tener millones de cuentas congeladas y no han congelado nada. La ley de extinción de dominio fue un gran triunfo para la sociedad que se parara y se echaran para atrás las cláusulas más graves que afectaban a la sociedad. Así que no es ningún mérito. Y si lo fuera, sería del Congreso, no del presidente. Correr a corruptos de las aduanas y puertos. ¡No, hombre!
No, hombre, no me digas. Pues sí, ¿por dónde crees que entran los precursores de fentanilo que vienen de India y China? Por las aduanas mexicanas, mi rey. ¿Y por dónde crees que entran las armas y todas las cosas de contrabando? Por ejemplo, el contrabando de café desde Guatemala, por las aduanas. Si crees que se ha acabado la corrupción, seguramente vives en una aldeíta y no en un pueblito y no tienes la menor idea de lo que ha pasado. Destapar la corrupción de Altos Hornos de México. Pues sí, porque destapó la corrupción del dueño de Altos Hornos de México. No fue, a fin de cuentas, la corrupción de Altos Hornos, porque Altos Hornos no es una empresa corrupta, eran Cira, y era con la operación esta de la compra de agronitrogenados. Así que no destapó ninguna corrupción en Altos Hornos de México, al contrario, quería chantajear a Ancira para que vendiera la empresa a un cuatito de Andrés Manuel. Pues hay que hacer negocio y apropiarse del país, al fin. Son los dueños ahora. Reformar la ley de pensiones. Como desconozco el tema, no voy a decir ni sí ni no. Reforma de prisión preventiva para el huachicol y el fraude electoral. A ver, todos sabemos que en el corredor de Pacífico hubo fraude electoral, que los cárteles operaron a favor de los candidatos de Morena. Eso está más claro que el agua. Y no hay nadie en prisión preventiva. Y que yo sepa de Huachicol, tampoco has visto que a todos los poblanos que le entran al Huachicol los hayan metido al bote. Para nada, ¿verdad? Entonces no podemos hablar de otra cosa. Liberar a Pemex de los contratos leoninos de la que fue secuestrada. Pues no, no han modificado los contratos. Y al contrario, ahora están haciendo grandes negocios con la refinería. Como no hay transparencia, nadie se informa qué hacen con el dinero. Pemex recibe dinero, pierde dinero por la extracción de petróleo, porque es muy ineficiente y se le están acabando los yacimientos importantes y porque no ha cumplido las metas de producción. Pierde dinero antes de pagar los impuestos por extracción de petróleo. Y los mexicanos le estamos metiendo lana a Pemex, envía subsidios para que siga perdiendo. Debe 300,000 millones de pesos a proveedores, a mexicanos, a los que no les ha pagado y el gobierno no asume esa deuda, porque son mexicanos que se jodan, aunque tengan empleados, si van a cerrar, ni modo. Dicen que la UIFA ahora sí hace su trabajo, pues que yo sepa, ha estado peleada con Gertz Manero porque le pasa los datos y Gertz dice que no están bien sustentados, aunque honestamente yo le creo más a Santiago Nieto que a Gertz. Quitarle fuero al Ejecutivo es una gran mentira, no le quitó ningún fuero. No sean tontos, lean la ley para darse cuenta de que no hubo tal. Aumentó ligeramente los delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente, pero insisto, hay que hacerle juicio político. Y para tener las 2/3 del Senado está en chino. Redireccionar fideicomisos, no, no los redireccionó. Se los robó el señor presidente de la República. ¿Quién sabe dónde está ese dinero? Construir un aeropuerto en Tulum no tengo idea y no sé si lo está haciendo él o el sector privado. Elevar a prisión preventiva la corrupción, el huachicol, el fraude electoral, la evasión de impuestos y los factureros. No, perdónenme. Evasión de impuestos y factureros no lleva a prisión preventiva. Lo acaba de decir la Suprema Corte de Justicia. No digan mentiras. Dice que hay una inversión de 32,000 millones de pesos para rehabilitar carreteras. Por el amor de Dios, salgan a cualquier carretera, vean cómo están destruidas, viajen por la Federal de Fortín a Orizaba para no ir más lejos, o de Orizaba a Tehuacán por la Federal. ¿Cómo pueden creer eso? O sea, viven en una choza y no caminan más de 10 metros después de su choza. Por vaya, dan vergüenza. Aumentan el presupuesto del IMSS en 2020. Ah, caray, no en relación con el de 2019, sí. ¿Y cuánto redujeron el de 2019 con respecto al 2018? Además, ¿a mí de qué me sirve que suban el presupuesto del Seguro Social si en un momento dado
no mejora sus servicios. Y eso cualquiera de los derechohabientes se lo puede decir. Es más, el mismo presidente ha dicho, seguimos con escasez de medicinas. El titular de la Secretaría de Salud ha dicho que van a reponer algún día las medicinas que faltan, pero todavía no sabemos cuándo. 76, reforma para la eliminación de la subcontratación del outsourcing. Totalmente de acuerdo. Es una muy buena reforma, bien hecha. Quizá un poquito se pasaron de más, pero no importa. Eliminar el ramo 33, lleno de corrupción. Estaba permitido a base de moches. No es cierto, señores. Cada diputado federal tenía la posibilidad de asignar ciertos recursos a su distrito. Ahora, por ponerles un ejemplo, en el distrito de Córdoba, el alcalde entrante es un diputado federal, exdiputado federal de Morena, y todo mundo le grita y le reclama que no trajo obras a Córdoba. Pues si no podía, porque ya todas las obras son discrecionales. ¿Para quién? Para los delegados federales, pero más que nada para el presidente de la República y su gente. Así que ahora ya sabemos dónde se quedaron los moches. Incentivar las fronteras con la baja del IVA y el impuesto sobre productos del trabajo fue el IEPS, pero bueno. Y bajar el precio de la gasolina, sí es cierto, pero no es la primera vez que se hace. Ya se ha hecho también en otros gobiernos de Peña y Calderón, pero lo voy a dejar como bueno de cualquier manera. Recuperar terrenos que habían sido entregados a las mineras por los prianistas, eso es falso. El senador Napito ha hecho grandes acuerdos con las mineras, señores, y ahora hay mayor explotación a los trabajadores también, solo a las mineras que no se caen con su moche, entonces sí las han afectado. Dicen que es un gran mérito tener el proyecto para internet gratuito de escuelas, parques y pueblos marginados. Pues sí, si tuviera éxito, pero la primera empresa contratada es una empresa que quebró, la segunda empresa contratada se llevó el dinero y no hemos visto que este proyecto llegue a ningún resultado, salvo usar dinero público, que quién sabe a dónde se vaya, porque discúlpenme usted, pero el dinero público sigue manejándose como si fuera propiedad del señor presidente. Tan es así que esta separación del poder público del privado, perdón, que señalan aquí arriba, pues uno se preguntaría, ¿qué no está ahí SBIN? ¿Qué no está ahí ICA? ¿Qué no está ahí Salinas Pliego? Es decir, ¿qué no están ahí los de siempre? ¿Cuál separación? Se peleó con unos privados, pero con otros siguen siendo sus grandes, grandes, grandes asociados. Como siempre. Destapar la corrupción de los reclusorios. Ah, dijo un buen chisme, porque no hemos visto que metan a nadie a la cárcel o que denuncien a nadie. Me perdonan, pero ese es otro gran fracaso del presidente de la República. Están dando por hecho que ya la reforma energética se logró. Caramba, da pena que uno se la pase explicando en distintos medios los errores de la reforma energética si es que llegara a pasar, el daño que le van a hacer a México en su economía, en su crecimiento económico futuro y en la imagen internacional, y que todavía le hagan creer a la plebe que es una gran cosa la reforma. ¿Y saben por qué? Porque lo dijo el señor presidente. Y toda la bola de lameculistas se van derechito a quedar bien con el señor presidente, sin importar la patria, sin importar si lo que está diciendo está bien o está mal. Reforma la ley de pensiones es un mérito de los diputados, perdónenme. Reforma la ley de Infonavit es un mérito de los diputados. La propuesta de reforma a la ley de salarios mínimos, estoy de acuerdo, es un mérito del Ejecutivo porque lo estuvo promoviendo desde antes de ser presidente de la República.
Con la 87 no tienen vergüenza, manejan una partida secreta de 90,000 millones de pesos y dicen que quitaron las partidas secretas. Dan pena cómo engañan a la chairiza. Iniciar la rehabilitación de las hidroeléctricas con nuevas tecnologías. Pues la verdad yo no sé si esto inició o no inició. Yo no he visto todavía que hayan iniciado la rehabilitación de las hidroeléctricas. Sé que lo han dicho, es decir, en la atolizante mañanera lo platican, pero la realidad es que no se han visto resultados. Ya lo prometieron ahora en la cumbre del clima, que van a aumentar de 9 a 18% la producción de electricidad de las hidroeléctricas, pero hasta ahí. Es decir, ¿es un mérito iniciar la rehabilitación? Pues sí, cuando lo inicien, cuando realmente sea verdad. Mientras tanto es bla, bla, bla. Pero bueno, de 88 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 afirmaciones que son o totalmente ciertas o parcialmente ciertas. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que el resto de las afirmaciones eran, son y serán falsas. Y lamentablemente o para bien, a nadie, a nadie le importa que engañen a la población. Y lo que es peor, gente que se supone que sabe, gente que se supone que entiende un poquito de política, como el amigo que me mandó esta información, resulta que se lo cree que es verdad todo lo que dice. Es espeluznante, increíble el nivel de ignorancia y el nivel de la población mexicana creyendo cualquier cosa que dice un chat anónimo o un escrito anónimo en Internet. Voy a saludar a Roberto Palacios, José Lozano, a Luis Julián Caluf, que nos está viendo, María Eugenia Ramírez, ¿por qué tan solito? Fíjate que qué bueno que lo preguntas, Maru. Marco venía por carretera y se encontró con un encajonamiento y ya no pudo llegar. Y del doctor Bustos, la verdad no tengo la más remota idea de qué fue lo que te pasó. Saludos, Javier, qué bueno que te estés viendo de México. Rocío de Bernardi, coincido contigo. Es el peor presidente que hemos tenido en mucho tiempo. Negativo, necio y el sector salud pésimo. Todo un desastre. Este gobierno de cuarta becas no hay. Sembrando vida es un fracaso, puras mentiras. Y mira, Rocío, que tú conoces el campo mucho más que yo. Y también es cierto, sigue el huachicol y la corrupción. Maribel Acosta, saludos. Carlomagno, eso yo no lo escribí. Lo que mostré en la pantalla es algo que está circulando en redes, sobre todo en redes de Chairiza, de AMLovers, de AMLOPETs, y se lo creen y lo defienden abiertamente, cuando el 70% de lo que dices es la más absoluta mentira. Humberto Oli Vázquez, saludos. Marita Carso, qué gusto saludarte. Tiene mucho tiempo que no sabía de ti. Encantado que nos estés viendo desde tu tierra. Maritza, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente fue un tema árido, fue un tema difícil. No a cualquiera le gusta escuchar que la 4T comparte una sarta de mentiras, pero es una absoluta, total y completa realidad. Así que, queridos amigos, hoy voy a dar por terminado el baldón de Cobian en este punto, habiendo dejado demostrado, claro, que en la propaganda de las redes, la mayoría de la información que maneja la cuarta transformación es falsa y lo poco que es verdad
en su mayoría es una verdad a medias o son logros que no son totalmente reales. Por algo se dice, se le han contado más de 80 mentiras o cuando menos afirmaciones no verdaderas, para mí es lo mismo, al presidente de la República en cada mañanera. Así que imagínense usted la cantidad de gente que oye las mañaneras, que las ve y que cree 80 mentiras por día. ¿Qué podemos hacer con un pueblo de México que se cree tanta mentira? Nancy, un gusto saludarte también. Nos estamos viendo en la próxima y muchísimas gracias por haber estado en este baldón de Cobianque.